Jesús. Todos los tópicos que quizás se pudieran presentar, todos pudieran aludir, obviamente, a lo que es el mensaje de la resurrección de Cristo. Hay muchas tesis, libros, escritos, ensayos que esbozan definitivamente argumentos a favor de lo que es la resurrección. Del mismo modo, hay otro montón de documentos que nosotros podemos hallarlo quizás fácilmente, donde presentan tesis que son contrarias a los eventos también de la resurrección. Muchos de ellos, algunos de ellos se enfocan en exponer definitivamente la veracidad del evento ¿de qué? De la resurrección. Hay otros que no le dan tanta relevancia, pero definitivamente, amado hermano, el mensaje o el mensaje de lo que es la resurrección de Cristo está ampliamente expresado en las páginas de la Escritura y ampliamente validado con todos los eventos relacionados y ¿verdad? Que están descritos ampliamente en la Escritura. Nuestra mayor fuente, aleluya, de nosotros conocer qué fue lo que ocurrió es la Escritura, y a su vez es el Espíritu Santo quien nos hace a nosotros comprender cada uno de los eventos como si nosotros hubiéramos estado allí, porque esa es la tarea precisamente del Espíritu Santo. La Biblia obviamente es nuestra mayor validez y en las páginas de ella encontramos un sinnúmero de quizás experiencias bíblicas que nos validan precisamente lo mismo. Cuando nosotros quizás vamos dentro de las páginas de la Biblia a buscar posiblemente alguna evidencia de lo que es el aspecto de la resurrección, nosotros nos encontramos quizás con un evento, por ejemplo, Cristo ampliamente en distintos modos predijo su resurrección. La Biblia registra a la altura de Mateo capítulo 16 del verso 21 en adelante, dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitaran. Esto lo habló Jesucristo, aunque muchos en su momento no podían conocer o no podían entender a cabalidad cuál era el mensaje que él estaba dando. Quizás otro de los eventos o otra evidencia que podíamos considerar en esta mañana podría ser que Jesús hizo múltiples apariciones a los seguidores en el periodo luego de la resurrección hacia la ascensión. Señalan algunos teólogos y lo prueban por la palabra que sobre 10 experiencias o sobre 10 acercamientos con personas él tuvo. Señala, dice que él consoló a los dolientes fuera de su tumba el domingo por la mañana, que aunque la pastora dijo que no necesariamente es domingo, pero eso aparece en las páginas de la Biblia. En el camino a Emaús se encontró con dos personas que lo vamos a ver un poquito más adelante, donde ciertamente él estuvo consolándolos y hablándole, recordándole aquellas palabras del reino de Dios para que no estuvieran más en confusión. Señala que también, aleluya, estuvo paseándolos por el Antiguo Testamento. Dice que fue visto por más de 500 personas al mismo tiempo. Y dice que también acerca de estas 500 personas hay gente y otra gente, teólogos, que cuestionan esta aparición de los 500, señalando que podía haber alguna en un intercambio monetario, pero 500 personas es como difícil de convencer para... O sea, que se presenta estas experiencias como evidencias visibles. Otra experiencia que podríamos ver fue definitivamente, amados hermanos, la fe implacable que tenían aquellos discípulos. Unos discípulos que inicialmente eran, cuando estuvieron con Jesús, nosotros podíamos ver rasgos de su carácter, donde muchas veces eran inconstantes en sus caminos, donde muchas veces le daba miedo, donde muchas veces le daba aflicción, donde muchas veces lo veíamos titubeando, muchos de los discípulos, incluso hasta la muerte, hasta negarlo. Sin embargo, luego de ellos tener la prueba visible de la resurrección, se convirtieron en los grandes propulsores y predicadores de ese tiempo, hablándole a la gente de las evidencias de la resurrección. La fe implacable de esta gente es una prueba
que nosotros no podemos dudar de la existencia de esa veracidad de la resurrección. Podemos también ver y examinar otra prueba, ¿como cuál? Como el crecimiento de la fe cristiana que confirma la resurrección. En las páginas de la Biblia, específicamente en el libro de los Hechos, se narran experiencias donde se ve el crecimiento de la iglesia y señala que ante la opresión tan grande que sufría la iglesia, aún en medio de aquella opresión tan grande, el Señor se manifestaba. Señala, aleluya, que Pedro en su primer discurso, aleluya, donde hablaba de la resurrección y a la gente de ese Cristo que estuvo con ellos, señala la Escritura que ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Señala la Escritura que se convirtieron cerca de 3,000 personas en ese primer discurso. Prueba la evidencia de la resurrección de Jesucristo en medio de esos tiempos, aleluya, y el crecimiento tan brutal de aquella iglesia que se estaba levantando. Otra prueba definitivamente es el testimonio de cientos de millones, aleluya, de vidas impactadas por el mensaje de la cruz. Definitivamente, como hablábamos, es un tiempo donde ese mensaje no tan solo trascendió y se quedó en su Biblia y en mi Biblia, sino que ese mensaje trascendió definitivamente a aquel que está doliente, aquel que está sufriendo, que aquel mensaje es lo suficientemente poderoso, aleluya, para expandirse, aleluya, y pueda ser predicado, pueda ser avanzado, aleluya, y la gente pueda tener conocimiento de él, el testimonio de miles de millones de vidas transformadas por el poder de Jesucristo. Definitivamente, aleluya, es una prueba, aleluya, de que Jesucristo, aleluya, está dentro de los creyentes. Es una prueba lo suficientemente poderosa de que ese Jesús, aleluya, que se añade en las páginas de la Biblia, no tan solo se queda ahí, sino que nosotros lo internalizamos. Y hoy día nosotros nos convertimos en seguidores. Hoy día nosotros nos convertimos, aleluya, en aquellos que hablamos. Porque ya no están los discípulos, ya no está la gente que caminó, sino que ahora somos tú y yo que somos testigos, como lo dice la Escritura. Como dice que recibiréis poder cuando haya venido de vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Usted y yo no estuvimos allí, pero a través de la Biblia, a través del mensaje de la resurrección, a través de esto nosotros internalizamos el mensaje y nos hacemos testigos a la gente. Testigos de lo que Dios hace, testigos de lo que Dios hace en la gente, pero testigos de lo que Dios hace en mi vida. Testigo, aleluya, de las cosas maravillosas que Dios hace para la glorificación de su nombre. Evidencias. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la resurrección? Pero ¿qué nos dice acerca del pecado? Dice, amados hermanos, en el libro de Romanos, dice a la altura del capítulo 6, el verso 23, dice: la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna con Cristo Jesús. Dice el libro de los Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecados estaban destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente, antes de todas las cosas, dice la Escritura que todos nosotros estábamos destinados a estar perdidos, porque el que nos dio vida, el que nos dio conciliación, fue Cristo a través de la cruz. Ciertamente estábamos muertos en delitos y en pecados, aleluya, pero el Señor nos dio esa conciliación. Estábamos fuera del radar de Dios. El pecado nos alejó, nos distorsió la imagen de Cristo en nosotros. No había salvación por nosotros, ni por medio de nosotros mismos. Señala la Escritura, quizás en el tiempo anterior, que había gente que tenía que hacer sacrificios. Había la gente que tenía que buscar corderos. Había la gente que tenía que buscar un sinnúmero de cosas para poder compensar ese pecado, para poder compensar su culpa, para poder compensar, aleluya, aquella falta. Sin embargo, aleluya, en el plan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo estaba el enviar a su Hijo, y su mismo Hijo dijo: yo voy en rescate
rescate de ellos, para que esa culpa ya no les arrope más, para que ya no tengan. ¿Por qué? Porque ese sacrificio, ese cordero que quizás ellos podían llevar, ese animal, tenían que constantemente ir y llevar otro y llevar otro, pero tenía que definitivamente haber un cordero sin mancha, que era el cordero perfecto de Dios, que era el mismo Hijo de Dios que aleluya, se hizo carne, para que ya nosotros no tuviéramos la experiencia de ir y volver, sino que fuera permanentemente sacrificado y nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna a través de el sacrificio, aleluya, de Jesucristo. Dice la Escritura, siendo justificados que gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Poderoso el Señor. Dice la Escritura en Romanos, dice, pero Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ambos actos, aleluya, que señala la Escritura, salvíficos, tanto la muerte como la resurrección, son actos que van de algún modo complementarios para formar lo que es el gran sacrificio y el gran plan redentor para la humanidad, del que usted y yo disfrutamos en esta mañana. Aquellos que le hemos aceptado y hemos creído en Él, disfrutamos ampliamente de ese plan poderoso, redentor de la humanidad. Poderoso el Señor. Dice la Escritura en el libro de Colosenses, a la altura del capítulo 2, verso 15, dice, mira todo lo que implica el sacrificio y el levantarse de aquella tumba. Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El infierno definitivamente, Nicola, había apostado a que posiblemente Jesús no se hubiera levantado de aquella tumba, o de algún modo quizás hubiera impedido el sufrir más. Sin embargo, aunque todos los pronósticos posiblemente en el mismo infierno estaban a que Cristo no iba a permitir ser entregado, no iba a permitir eso, aún así el Señor, aleluya, caminó aquella cruz. Si aún el Señor, aleluya, caminó todos los momentos más oscuros de su vida humana, por amor a cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros sufrió la más cruenta cruz que ya todos nosotros sabemos, solamente, aleluya, por amor a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros miramos quizás algún paralelismo en lo que es la resurrección de Jesús con nuestras vidas personales, quizás podemos ver la vida de Jesús. Tuvo su propósito, tuvo su proceso de cumplimiento hasta la cruz, y de la cruz tuvo otro momento hacia la resurrección. Y quizás nosotros podemos ver que hay algunos lapsos entre estos eventos que les mencioné, que son los que conmemoran justamente esta semana. Y muchas veces en nuestras vidas personales ocurren eventos como estos. Ocurren eventos donde posiblemente nosotros, si nos vamos a ejemplificar, llevamos una buena vida, tenemos posiblemente control de todas las cosas, tenemos todas las cosas que necesitamos, pero en un momento dado llega un momento difícil a nuestra vida y nosotros vamos viendo quizás como un declive, hasta que llega a un punto específico donde posiblemente llega la muerte de sueños, donde posiblemente llega la muerte de aspectos importantes para nuestra vida, donde llega posiblemente la muerte de tantas cosas, y aún en medio de ese silencio quizás podemos ver a un Jesús como si estuviera muerto. Sin embargo, hay otra contraposición níxida, pastora, que en algún momento dado, quizás todas las cosas por designio de Dios se arreglan y las cosas caen en su tercer día. Y si nosotros lo vamos a ver de este modo, hay algo que ocurre, hay otra cosa importante que ocurre, pero ¿qué ocurre en ese medio? ¿Qué ocurre en ese lapso entre mi momento difícil
¿Y qué ocurre en ese lapso entre la resurrección? ¿Qué ocurre en ese tiempo de silencio? ¿Qué ocurre en ese tiempo donde nadie te llama? ¿Qué ocurre en ese tiempo donde las cosas parecen que van medio mal pero tú ni te has enterado? ¿Qué ocurre en ese tiempo de inseguridad? ¿Qué ocurre en ese tiempo donde parece que las cosas están dormidas? Siempre recordamos que en cada momento de nuestra vida, aunque las cosas en ese momento van quizás de una manera en que no nos parece a nosotros y parece que el Señor está dormido o está muerto, siempre tenemos que recordar que aún el Señor está en medio de nuestra situación, que aún el Señor se encuentra en medio de nuestro segundo día, que aún aunque no sabemos, aleluya, cuándo va a llegar el tercero, pero sí sabemos que en medio de ese segundo día desolador, que en medio de ese segundo día triste, en medio de ese segundo día, el Señor siempre hace su aparición en nuestra vida, aleluya, y en nuestra situación. De esto nos pueden hablar algunos personajes de la Biblia que esperaron de vuelta hasta 3 días para ver algo en su vida. De esto nos puede hablar Abraham, quien encontró un lugar para el sacrificio después de buscarlo, pero a 3 días. También nos pueden hablar los hermanos de José, que estuvieron presos y efectivamente al 3er día fueron liberados de la cárcel. De esto también nos puede hablar Rahab, que dice que los espías se escondían y a los 3 días iban a estar seguros. De esto también nos puede hablar Esther. Esther que ora y ayuna y efectivamente al 3er día, ¿qué ocurre? Tuvo la cita con el rey. José, aleluya, el copero, le indicó al copero que a los 3 días lo indultarían y volvería a su casa. Moisés le dijo a Faraón que dejara ir al pueblo, pero estaba, aleluya, para adorar, que tenía esos 3 días a una distancia de ese tiempo para adorar al rey. Israel iba a la tierra prometida y el Señor le dijo: tienes que ser fuerte y valiente, porque estaba a 3 días de cruzar definitivamente el Jordán. O sea, que para estas personas Dios iba a obrar, pero al 3er día era que ellos iban a ver la victoria en el lapso de esos 3 días. Pero ¿cuál es el asunto ahora? Dígame usted, ¿cuál es el asunto? Dígame, ¿cuál es el asunto? No lo escucho. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Es que no sabemos, Pucho, no sabemos cuándo va a llegar ese 3er día. Sabemos, Iván, que posiblemente Dios tiene un propósito, tiene un plan salvífico, tiene un plan terrible para nosotros, tremendo. Sabemos cuándo comenzó el proceso, sabemos cuándo llegó la crisis a nuestra vida, porque usted la siente, pero aún está dentro de ese segundo día. ¿Y cuál es el asunto? Que yo no sé cuándo es que va a llegar mi 3er día. Yo no sé cuándo va a llegar el día de mi salvación. Hay algunos que pueden decir: ¿sabes qué? Yo sé cuándo va a llegar, o yo puedo tener la noción o puedo tener la fe de que ese 3er día va a llegar. Pero habían otros, como algunos discípulos, que aunque caminaron con Jesús, aunque estuvieron con Jesús, no estaban seguros en un momento dado si el 3er día iba a llegar. Porque ya toda esperanza, ya toda evidencia o todo lo que para ellos, toda prognosis para ellos ya se había detenido. Sin embargo, aleluya, no sabemos cuándo va a ser, aleluya, que las ventanas de los cielos se van a abrir a nuestro favor. Los discípulos, amado hermano, tenían un gran problema. ¿Cuál era el problema? Los discípulos tenían la experiencia. Los discípulos tenían la vista, porque habían visto muchas cosas maravillosas que Jesús hizo en medio de ellos. Los discípulos tenían
la palabra de Dios porque la escuchaban y iban de primera mano. Todas las experiencias maravillosas, todo lo que Jesús hacía lo veían de primera mano. Todo. Sin embargo, muchos de ellos no confiaban que iba a haber un tercer día. Eran personas que habían visto a su líder máximo en sus momentos más espectaculares de gloria, pero también estaban viendo a su líder máximo en sus momentos de debacle más terribles de su vida. Porque muchas veces nuestra realidad no va acorde con la verdad establecida en la Biblia. Porque muchas veces es tan y tan fuerte lo que estoy viviendo y tan horrendo lo que estoy viviendo que me hace que yo no recuerde las palabras del Señor y los hechos que el Señor ha hecho en mi vida. Porque muchas veces la situación es tan oscura que en ocasiones no veo, aleluya, el cumplimiento, no veo lo que el Señor me prometió, no veo a mis hijos aquí, no veo quizás a mi pareja aquí. En ocasiones es tan y tan fuerte que se me hace difícil identificar al Señor dentro de mi segundo día. Ellos estaban viendo definitivamente la cara más vulnerable del Señor. Se sentían impotentes y eran gente, aleluya, para que usted entienda que habían dejado todo. No era gente que se unieron a lo último. Era gente que eran pescadores y habían dejado de pescar por seguir a Cristo. Era gente que habían dejado todas sus cosas por seguir, habían dejado familia por seguir a Cristo. O sea, eran gente que muchas veces estaban frustrados porque todos sus muñequitos, como ellos les estaban idealizando o como ellos estaban viviendo, todo se le había caído al suelo. Era válido que muchos de ellos se sintieran frustrados, claro que sí. Sin embargo, tenían que recordar las palabras de Jesús cuando estuvo con ellos. Desilusionados, descorazonados, impotentes. Aún todo esto, el Señor les habló. Y eso lo relata el libro de Juan y decía: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Confiad que yo he vencido al mundo. Eran las palabras de Jesús cuando se encontraba con ellos. Se van a escandalizar, van a ver cosas fuertes, van a ver mi manera y mi modo más vulnerable, pero confíen y tengan paz en las palabras, confíen y tengan paz en lo que hemos hecho, confíen y tengan paz en ese plan, porque yo, aleluya, soy real, aleluya, tengan paz. Esas fueron las palabras de Jesús. Señala la Escritura en el libro de Lucas, a la altura del capítulo 24, específicamente del 13 en adelante, que en medio de aquel proceso o aquella situación que ellos estaban viviendo, donde acuérdese, amado hermano, ellos estaban viviendo un tiempo sumamente complicado. Su líder máximo, el líder que ellos había muerto. Posiblemente muchos de ellos estaban escondidos, muchos de ellos estaban siendo apresados, muchos de ellos, como le dice la Escritura, estaban pasando momentos sumamente fuertes en la vida de ellos. Y señala la Escritura precisamente en los primeros versos del capítulo 24 que llegaron aquellas mujeres, las que mencionaba la pastora. Llegaron con unas noticias diferentes, con unas noticias de que algo había ocurrido dentro de aquel sepulcro. Y ellos rápidamente, eso ustedes lo pueden leer, y rápidamente hicieron el andamiaje y todo eso. Pero estos dos que también estaban allí, al conocer aquella noticia y demás, ellos no fueron rápidamente a buscar o qué había pasado con Jesús. Ellos no llegaron, no dice la Escritura que ellos llegaron, sino decía que ellos iban de camino a Emaús. Ellos iban de camino ya a su casa. Y eso me conmovió porque yo decía, si lo que tú estás esperando, Lisa, que mi confianza está puesta en que Jesús resucite, y te están diciendo que algo ocurrió en aquel sepulcro,
Lo lógico para algunos puede ser que tú corras al encuentro de aquel sitio o que tú veas por tu propia mano porque tú eres seguidor. Sin embargo, narra que ellos estaban camino a Emaús. Y decía que en medio de aquel proceso que ellos iban camino a Emaús, se les acerca a alguien a su encuentro. Señala que en ese proceso ellos llevaban las mismas dudas. Ellos llevaban las mismas interrogantes. Aquellas palabras de aquella mujer posiblemente no la aclararon mucho. Y tampoco, yo estoy tan cansado que tampoco me muevo a buscar la verdad. Y decía que ellos iban y de momento se le añadió a este hombre al camino. Y eso está. Y ellos señalan que seguían igual de tristes y consternados, porque sus peores momentos no aparecía nadie. Pero en ese camino se le añadió a esta persona que ellos no sabían quién era y comenzaron a caminar. Y entonces le dijo, pero ¿qué es lo que ocurre? Porque yo los veo a ustedes tan tristes. Y les dice, tú eres el único forastero que no conoces y no sabes qué es lo que ha pasado. Y dice, no, yo no sé qué es lo que ha pasado. Y esto nos indica una verdad importante. Es que Jesús, el Señor, llega en nuestros peores momentos. Cuando nosotros más confundidos, cuando nosotros más apesadumbrados nos encontramos, aunque nosotros no le reconozcamos en nuestros días, Él sigue apareciendo a nuestro encuentro. Cuando nosotros más turbados podemos estar y no reconocer que el Señor está en nuestra barca o el Señor no está en nuestro camino, Él sigue diciendo, ¿sabes qué? Yo sigo estando aquí, aunque me reconozcas o no me reconozcas, yo sigo siendo el poderoso, porque Dios es poderoso reconociéndolo tú o no reconociéndolo. Dios es igual de poderoso cuando tú le reconoces o cuando no, porque Él sigue siendo Dios. La validez del Señor no está en que nosotros le demos gloria. La validez del Señor está en su sacrificio. La validez del Señor, aleluya, está en que es simplemente, Iván, Él es. Y llega a nuestros encuentros en los momentos más difíciles para decirnos a nosotros que no es como nosotros creamos o como nosotros nos parezca. Muchas veces nuestra percepción de nuestras necesidades son unas. Y nuestro reloj está muy a destiempo con el reloj de Dios. Nosotros muchas veces tenemos prioridades tan y tan vanas, amados, que no van con las prioridades del cielo. Entonces nos enojamos porque el Señor no contesta mis prioridades. Nos enojamos porque el Señor no me atiende como yo quiero que me atienda. Nos enojamos porque el Señor no viene a mi encuentro como yo quiero que llegue a mi encuentro. Nos enojamos porque aquel hizo esto y lo otro, cuando Dios no tiene ninguna culpa. Porque muchas veces nuestras expectativas están mal dirigidas. Pero aún con todo aquel revolú que aquellos hombres tenían, aún el Señor estaba allí. Y se le acerca buscando, dime Elisa, dime cuál es tu necesidad. Y ya, ¿qué es lo que te preocupa? Porque aún así, Él tiene la visión puesta en ti. Expectativas frustradas. Y el verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Esas fueron las palabras de ellos a Jesús. Le estaban hablando de unas expectativas que estaban siendo completamente rotas. Le estaba diciendo, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos tenían en su perspectiva, como también los otros judíos, que estaban esperando definitivamente un líder político también. Y las esperanzas de ellos seguir a Cristo era porque ellos sabían que era el cumplimiento de aquella promesa y de aquella profecía que se le habían hecho.
Y señala que cuando posiblemente lo ve más vulnerable en aquella cruz, se dan cuenta que no era aquel que ellos estaban siguiendo. Pero dentro de ellos sí ellos veían algunas dicotomías. Claro que sí podían verlas, porque podían ver que no era lo que ellos estaban esperando, pero sí tenían en su corazón la certeza de que aquellos milagros eran reales. Sí tenían dentro de su corazón que aquellas, aleluya, aquellos milagros poderosos, aquellas sanidades eran reales. Y en su mente posiblemente habían esas dicotomías. Nos habla de expectativas rotas cuando tú crees, aleluya, en un sueño, tienes la fe en la concretización del mismo y de repente ves pasar por el frente la muerte del mismo. Ellos estaban esperando un líder que cambiara el rumbo definitivamente de la nación. Señalan los versos que a través de la palabra el mismo Jesús confortó, animó a través de las escrituras y cenó con ellos. Aún en medio de aquella situación el Señor los escuchó. Y al ver toda esa problemática que ellos presentaron, les llamó la atención y les dijo, ven acá, pero ustedes no eran los que estaban con Jesús. Y comenzó por la escritura a rememorar, comenzó por la escritura en el Antiguo Testamento a mencionarle todas las promesas maravillosas, todas las cosas, todas las hazañas que Dios había tenido para con el pueblo, para hacerles recordar, aleluya, en esos momentos de turbación. Y precisamente eso es lo que hacemos en el día de hoy. Es tiempo de que nosotros recordemos, muchas veces en medio de nuestros procesos personales y particulares, cuando más oscuro vemos el día, nos olvidamos de la salvación de Jehová, nos olvidamos de que Dios lo hizo una vez, nos enfocamos en nuestro problema, en nuestra situación, nos enfocamos en nuestras angustias y nos olvidamos muchas veces de que el Señor sigue teniendo el mismo poder que tuvo antes y la misma relevancia que tuvo antes la sigue teniendo hoy, porque el Señor es Dios. Porque precisamente, aleluya, se levantó de esa tumba siendo poderoso para que en la mañana de hoy nosotros pudiéramos tener vida y pudiéramos tener vida abundante, aleluya. En esta mañana es mañana de recordar, aleluya, de que Él se levantó y como Él se levantó, nosotros tenemos ese acceso. Como Él se levantó, aleluya, nosotros tenemos esa victoria. Nosotros, aleluya, podemos ir confiadamente, como dice la Escritura, al trono de la gracia para hallar socorro, aleluya, de cualquier situación que nosotros podemos tener. Poderoso el Señor. Ellos testificaban y hablaban, aleluya, y mientras aquel hombre le hablaba, aleluya, durante todo aquel camino, luego llegan hasta la casa. Y allí en su casa ellos le invitaron a quedarse y parten el pan. Y justamente cuando ese pan es partido, señala la Escritura que los ojos de ellos le fueron revelados, aleluya, para ellos realmente conocer quién era el que estaba en su casa. Qué experiencia más hermosa de aquellos hombres con tantos y tantos cuestionamientos, y Jesús había llegado a su encuentro para contestarle cada uno de sus interrogantes. Jesús había llegado a su encuentro para invitarles a cenar, y olvídate de todas las cosas que pasaron antes, sino que ellos pudieran tener ese espacio con el Maestro y Él pudiera ver, pudieran escuchar de primera mano, aleluya, las palabras del Maestro. Y señala que dice la Escritura que ellos sentían en su corazón, una vez cuando Jesús desapareció de su vista, yo decía, pero es que sentíamos en el corazón, como que sabíamos que era el Maestro, porque su voz era distinta posiblemente. Es que las palabras del Maestro cuando llegan a nuestro encuentro, nuestra vida siempre tiene que cambiar. Como decía el pastor, en un momento dado de su vida, aleluya, recibió el toque del Señor a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, amados hermanos, sigue teniendo vigencia. La palabra sigue teniendo poder. La palabra, aleluya, es la responsable, aleluya, de tocar y estremecer la vida del hombre, de tocar y estremecer la vida, porque la palabra es viva.
La palabra es poder, la resurrección es vida, la resurrección es poder, la resurrección, aleluya, es algo activo, la resurrección es algo que tiene vida, no es algo que ocurrió en un momento, es algo que llevamos dentro, es algo, aleluya, que va dentro de nosotros y que nosotros tenemos que llevar la resurrección. ¿Cómo? Porque somos testigos. Porque somos testigos. Somos testigos de la resurrección a través de la Biblia. Somos testigos de las cosas que Jesús hace. Ciertamente aquí hay un grupo de hombres y mujeres que Dios ha cambiado. Aquí hay un grupo de mujeres que en un momento dado depositaron la vida, aleluya, cada una nuestras vidas personales en las manos de Dios. Y Dios hizo milagros poderosos. ¿Por qué? Porque no es porque somos buenos, es porque el Señor lo ha hecho en nosotros cuando nosotros nos agarramos de la vida eterna, cuando nosotros nos agarramos del Señor. Poderoso el Señor. Ciertamente en la palabra hay poder. Las palabras de Jesús tienen la capacidad de ablandar un corazón duro, afectado por las críticas que tenía aquella mujer que estaba en el pozo de agua. Aquellas palabras de Jesús en aquella mujer fueron lo suficientemente poderosos para ablandar aquel corazón duro, aleluya. Y aquella mujer tuvo un encuentro con Jesús. Tenía la capacidad, aleluya, de atraer a aquellos pecadores tantos al arrepentimiento con la palabra del Señor. Aquel Jesús tenía la capacidad, aleluya, a través de la sanidad de aquel cojo, aquel ciego, aquel paralítico, que tuvieron experiencias maravillosas con él, aleluya, y podían ser de testimonio a la gente de lo que él hacía, porque no fueron 2, no fueron 3, fueron muchos los que recibieron ese poder, aleluya, poderoso, aleluya, que valga la redundancia. Esa manifestación de Dios fue lo suficientemente poderoso para resucitar a Lázaro de aquella tumba, aleluya, que aquella tumba no pudo retener a Lázaro. Al él hablar la palabra, esa palabra también tuvo repercusión al cambiar a Saulo de Tarso. Había sido un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, ahora, después de ese encuentro maravilloso con Jesús y su palabra, aleluya, ya no era ya no era lo que era antes, sino que ahora ya no era un perseguidor, sino que ahora trabajaba para el reino de los cielos, aleluya. También tuvo la capacidad de utilizar a hombres comunes y corrientes para la gran tarea de evangelización. Tuvo la capacidad de mover el corazón de tantos hombres, aleluya, y mucha multitud que le seguía también, que dejaron todas las cosas por seguir al Señor. Hombres comunes y corrientes como tú y yo, llenos de carnalidad, llenos de deseos, llenos de pasiones, llenos de tantas cosas. Sin embargo, al encontrarse con el Señor, dejaron todas las cosas por seguir a Cristo. Dejaron todas las cosas porque la palabra de la cruz tiene repercusión en nuestra vida. La palabra de Jesús tuvo repercusión en toda esta gente que habló la palabra, que dice la Biblia. Hoy día el poder de la resurrección tiene ese maravilloso poder, y por eso es que en esta mañana nosotros lo celebramos. Por eso es que en esta mañana nosotros celebramos a Cristo. Nosotros, como en otros lugares, no presentamos un Cristo sufriente. Sí lo hizo, sí sufrió, sí padeció, claro que sí. Pero nosotros presentamos a un Cristo que fue exaltado. Nosotros presentamos a un Cristo victorioso. Nosotros presentamos a un Cristo, aleluya, que se levantó, y por medio de levantarse, nosotros también tenemos esa misma oportunidad de levantarnos del lugar donde cada uno de nosotros podemos encontrarnos. Puede ser tu primer día, puede ser tu segundo día, pero yo te aseguro que el tercer día llega, y llega pronto. Yo te aseguro que la situación que usted y yo podamos enfrentar en el día de hoy, aleluya, es suficientemente insípida ante la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo tiene un poder
aleluya, de cambiar la vida y el panorama de la gente. Y con esto ya culmino y vuelvo otra vez al libro de Colosenses capítulo 2 verso 14. Esto hace el poder de la resurrección, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, de usted y de mí, que nos era contraria, quitándolos del medio y clavándolas en la cruz. Despojó todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo. La culpa que era tuya y que era mía, la relegó, la quitó del medio, para que todos nosotros podamos ser aceptos a la presencia del Señor. El poder de la resurrección abrió la puerta. Dice la Escritura que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería vuestra fe. Nosotros creemos en un Dios que resucitó y que es lo suficientemente poderoso para ayudarnos, para cobijarnos, para extendernos la mano de misericordia. Y ese es el Cristo que nosotros celebramos. Y termino con esta cita que la vi esta mañana en Facebook. Dice: la incapacidad de la muerte para retenerle simboliza la totalidad de su victoria. ¿Qué más pueden hacer las fuerzas del mal si alguien a quien ha matado no permanece muerto? Nuestro Dios expuso su vida por cada uno de nosotros, Ángel. Nadie le quitó la vida, sino que Él la expuso. Pero Él mismo tuvo la potestad de volverla a tomar. Y ya la muerte no tiene parte ni suerte con Él ni con nosotros. Así que el Señor les bendiga.